Bienvenidos al informativo del mediodía en este viernes 27 de marzo del año 2020. Paraguay se prepara nuevamente para desafiar este fin de semana al coronavirus, quedándose en casa, y el mundo para orar ya en contados minutos. Roberto, buenas tardes. ¿Qué tal, Amalia? Bienvenida. De hecho, va a ser un mediodía muy reflexivo a través de las pantallas del Sistema Nacional de Televisión. El mundo, junto al Papa, va a rezar por la salud del planeta. Urbi et Orbi, desde la ciudad de Roma. Justamente Canal 9, como siempre, fiel a su tradición, va a instar a su inmensa teleplatea para orar, y en especial por la salud de cada uno de nosotros los paraguayos. A las 13 horas, esto que se hace sin precedentes por parte de la Iglesia Católica, habitualmente un 25 de diciembre o un domingo de Pascuas. Ya acostumbramos a hacerlo, sin embargo, hoy excepcionalmente, y lo aclaraba el Papa, o sea que con el Santísimo Sacramento, Urbi et Orbi extraordinario, decía. Ya de hecho en los últimos días él lo venía haciendo, rescatando incluso algunas reflexiones de pandemias anteriores. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia la Iglesia ha ido jalonando con este tipo de rituales todo cuanto hace. Instaba el Papa a los creyentes de diversas nacionalidades y no solamente de la fe católica, apostólica y romana. Acá importa a todos aquellos que de alguna u otra manera creamos en un ser superior, sumarnos con muchísima energía. A partir de las 13, por las pantallas del Sistema Nacional de Televisión, Amalia. Y ahora comenzamos con la información. Ya recibimos a nuestro compañero Juan Cáceres Troche con los últimos datos que tenemos del Ministerio de Salud. Juan, buenas tardes. Hola compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, efectivamente, hoy tenemos mucha información para compartir con ustedes después de esta extensa conferencia de prensa del ministro Mazzoleni, que habló de los pormenores, de cómo nos estamos preparando y también de nuevos datos acerca de si seguiría o no la cuarentena. Mientras tanto, les contamos los datos actuales de los casos confirmados. Estamos hablando de 52 casos de infectados, 3 fallecidos. La cantidad de internados son 4 hasta el momento. Recordemos, hay otros pacientes con dolencias relacionadas a enfermedades respiratorias, pero con diagnóstico todavía no confirmado del tema de coronavirus. Un tema muy importante. ¿Qué pasa con los médicos que reciben a los pacientes con cualquier tipo de dolencia que tiene que ver con una enfermedad respiratoria? La orden del Ministerio de Salud es que se atienda a cada uno de estos pacientes como si fuera un confirmado por el COVID-19. Es la cifra actual, obviamente esto se actualiza cada día y cada hora con los resultados que da el Ministerio de Salud Pública a través de su laboratorio central. Y ojo con esto, se suman 3 laboratorios privados a la cantidad de entidades que están emitiendo nuevos resultados, tanto negativos como positivos, en nuestra República del Paraguay. Obviamente, en una primera etapa, estos laboratorios privados envían sus muestras a Salud Pública para confirmar o descartar finalmente estos casos, compañeros. Y lo que ayer decíamos también, Juan, que queríamos ver ya por lo menos un recuperado, y apareció finalmente ayer en la lista de Julio Mazzoleni, y también que hacía esa diferencia entre recuperados y lo que tiene que ver con el alta, ¿verdad? Marcando esa diferencia que muchos se preguntaban, ¿verdad? Y que el alta básicamente tiene que ver con que sale, pero igualmente continúa aislado. Un seguimiento vigilado, ¿no? Sí, en cambio el recuperado ya se le hace nuevamente la prueba estando en casa igualmente. Cuando da negativo, ella está completamente recuperada. O sea que ahora por uno ya podemos cantar victoria. Claro, de hecho, ahora un día a la preocupante vez. Porque sí, finalmente decía el propio Mazzoleni, en la medida que se amplíe el margen de acción, la cantidad de personas, pacientes sometidos a los test de muestra, probablemente vayan a ir trepando estos números. Por eso decías muy bien al arranque, va a ser un fin de semana gravitante, determinante. Creo que cada vez somos más y más los que nos sumamos a esta cuarentena, independientemente a lo que pueda después significar la recuperación de la economía. Un día a la vez, es muy sencillo. Mañana puede ser que nos llegue en tanto en cuanto nos encaremos con seriedad este desafío país. Así mismo, compañeros, así que en instantes vamos a compartir los detalles de esta conferencia de prensa. Bueno, tenemos la nota que habla precisamente de los casos confirmados y sobre todo esta confusión que se generó. ¿Cuáles son los casos de alta y cuáles son los casos de recuperados? Un par de casos que no tienen un nexo claro establecido y que son entonces considerados como casos sin nexo y por tanto como una evidencia de circulación comunitaria. A la fecha hemos tenido 3 fallecidos, como se sabe, y aquí quiero aprovechar para introducir un nuevo concepto para la ciudadanía, que es el concepto del recuperado. Tenemos nuestro primer paciente recuperado. Lo que ello significa es que esta persona ya no es contagiosa. Entonces, muchas veces una persona que sale de un hospital
debe ir a completar su restablecimiento a su domicilio con las medidas de aislamiento correspondientes hasta que los testeos permitan determinar que ya no es contagiosa. Entonces ahí es cuando hablamos del concepto de recuperado. Seguramente en los próximos días vamos a tener un aumento del caso, pero vemos con mucho optimismo que esta propagación se está dando de forma lenta. Por eso instamos a la ciudadanía realmente a que sigamos con el esfuerzo pertinente para poder seguir sacándole el máximo provecho a las medidas de distanciamiento social, de aislamiento que estamos llevando adelante. Bueno, la cuarentena total, atención con esto, está vigente hasta el día de hoy, viernes. Mañana sigue la cuarentena parcial. Se le hizo la pregunta al ministro si está o no conforme. Hasta el momento hay conformidad con el comportamiento de la gente, no en un 100%, pero sí estamos respondiendo de manera a contener esta situación de emergencia. Pero está también el tema de la economía, está también el tema del día a día. Hasta que se logre encontrar un tratamiento específico contra el tema del coronavirus o una vacuna, en este caso para aplicar a la población de riesgo, las medidas de prevención van a continuar. Evidentemente va a ser un proceso paulatino. Yo creo que hay un antes y un después, hasta que tengamos un tratamiento que sea efectivo, que sea probado sin ninguna duda científicamente, o hasta que tengamos una vacuna disponible. Entonces las medidas de distanciamiento social se van a flexibilizar seguramente, pero van a ser gradualmente flexibilizadas, para la redundancia. A los casos sin nexo, ¿cómo se les está de repente a ellos realizando las indagaciones o las investigaciones? ¿Se hace algún tipo de trabajo con los casos sin nexo? Sí, efectivamente. Es más, ahí se enfatiza todavía más los trabajos de vigilancia. Eso significa hacer una investigación retrospectiva de cuáles fueron los contactos, ¿verdad? Entonces se van abordando estos contactos para advertirles del caso positivo y para que tomen las medidas pertinentes del aislamiento. Bueno, hay mucha atención con este tema en el campo económico y los cuestionamientos que surgían al ministro de Salud. ¿Cuáles son las variables para levantar o no la situación de cuarentena, compañeros? Por ejemplo, estamos en fin de mes, decía el ministro, se da una falta importante de circulación económica, de circulante de dinero en el mercado, por eso es que se volvería a esta cuarentena parcial, pero con algunas restricciones levantadas, por así decir. No tan estricta sería la cuarentena, pero sí, haciendo la salvedad de que las personas mayores a 60 años que constituyan todavía el grupo de riesgo van a tener que seguir con ese resguardo especial que se requiere en este momento. Lo que pasa es que, Amalia, lo que dice el ministro Mazzoleni es muy razonable. Cuando se dieron los primeros casos, retraer a toda la población. Sí. A partir de ahora, como que se van a establecer criterios de ir probando, ir pulsando de alguna manera, porque al fin y al cabo está la presión ciudadana por la salud de cada uno de los habitantes y ellos como ejes gubernativos, y por el otro lado el sector empresarial, el privado, muchos te dicen a lo mejor no morimos de coronavirus, pero sí de hambre. ¿Por qué? Porque está el que tiene que salvar su día a día. Entonces, a partir seguramente del 12 se irá probando ya en vuelo, así como esos estrategas en cancha, qué es lo que más conviene. Es que acá hay tres cosas, Roberto. Primero, salvar la mayor cantidad de vidas que se pueda contra el coronavirus. Por el otro lado, evitar que el sistema de salud no colapse y de no destruir del todo nuestra economía, y a la vez salvar gente para que no muera de hambre. Ahora, ¿cómo encontrar ese justo equilibrio? Exacto. Ahí es donde radica el secreto, ¿no? Sí, totalmente. Un tema muy importante. ¿Qué tiene a favor Paraguay? Dos temas. Uno, la densidad poblacional, y dos, la población joven. No estamos en una situación igual a la de China o la de Italia, por ejemplo, donde tenemos mucha más población de riesgo. La población joven, nuestro bono demográfico podría jugar a nuestro favor en este caso. Y ojalá que así sea, Juan. Dale, estamos ahora en vivo en directo con Mariano López, Amalia, una reunión de gastronómicos, hablando justamente de un sector, de un estamento muy afectado. Ellos pretenden encontrar también algún atajo para evitar los despidos masivos. Sí, le dan un plazo también al gobierno para una solución. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes, contanos.
Hola Amalia, ¿qué tal? Me saluda Roberto a todos los televidentes. Efectivamente, y lo que se pretende es evitar el colapso y hablar de despidos masivos en los próximos días, atendiendo a que el sector gastronómico, entretenimiento, afines y otros rubros prácticamente no están teniendo ese movimiento comercial y esa circulación de dinero que es propio de hecho de estos negocios. Estamos en compañía de Juan Carlos Álvarez en representación de gastronómicos y específico esto, entretenimiento, afines, hablamos de otros tipos de empresas, microempresas también, Juan Carlos, que están muy preocupados por esta situación. Así mismo, Mariano, nosotros venimos trabajando desde el día 1 de que se tomó esta medida, de la cual todos, o sea, ya los números hablan, el paraguayo en general estuvo de acuerdo con la medida sanitaria, pero sí en cuanto a las medidas económicas no se actuó y no se está actuando en consecuencia. Y como nosotros veníamos comunicando en redes, sí se está poniendo en riesgo que la mayoría de los funcionarios no tengan que cobrar porque no trabajamos durante todo marzo, básicamente, ¿verdad? No se está moviendo nada, o sea, hablan ustedes de estadísticas, 9 de cada 10 locales prácticamente no están trabajando. Así mismo, son 8 de cada 10 locales los que no están trabajando, o sea, estamos hablando de que es el 20% del 20% otra vez que trabaja con una facturación promedio del 20% de lo normal, ¿verdad? Que es lo que se está moviendo en delivery. La mayoría de la gente acude a los supermercados, está cocinando en sus casas, está adoptando esta situación como un estado de guerra, básicamente. Entonces, el sector gastronómico, de entretenimiento y afines está totalmente colapsado y ustedes saben perfectamente cuánta gente mueve eso. Ustedes ven en restaurantes cuántos mozos hay, cuántos deliveries hay, cuánta gente trabaja en cocina. O sea, es un sector que mueve mucho empleo y que está totalmente colapsado porque, bueno, esta medida nos llevó a eso, ¿verdad? Ya se están dando despidos. Particularmente no tengo ningún reporte de que haya despido. La mayoría que emplea cuida mucho sus recursos humanos. Hay que entender algo, llegar a encontrar ese equipo de trabajo que le entienda a uno, que esté en sintonía, es muy complicado, no es nada sencillo poder dar un servicio como el que uno quiere. Entonces uno es muy celoso de su equipo de trabajo. Nosotros estamos haciendo lo imposible para poder sostenerlo, para poder cuidarlo, para que ellos no pasen hambre y vamos atrás de eso. Ahora necesitamos tener un avisoramiento o algo que el gobierno nos diga, señores, sí, acá está la señal que ustedes están buscando, no buscar enfrentamiento como propone de repente la ministra de Trabajo, ¿verdad? Donde dice tienen que pagar y denuncien si es que no cobren. Acá no hay ningún deseo de no pagar. Sí, no hay plata. O sea, es imposible, nosotros no podemos, entonces vamos a tener que ser nosotros los primeros en salir a robar para poder pagarle a nuestros funcionarios y no es lo que queremos. O sea, acá nadie quiere crispación, ¿verdad? Entonces, no buscamos enfrentamiento para nada y de vuelta, o sea, lo que nosotros más queremos es cuidar esos recursos humanos que nos tomó años, entendernos, trabajar, estar en sintonía. Y ellos entienden perfectamente de que es inviable poder cobrar si es que no hay dinero, pero no se acaba con eso, ¿verdad? Tenemos que solucionar, tenemos que encontrar soluciones. ¿Tu nombre? Cristian Sosa, de la Asociación de Emprendedores de Paraguay. La verdad que la primera línea en esta batalla son los gastronómicos, son los eventos, son, digamos, los locales. Pero también esto se agranda un poco más después, justamente en una encuesta que hicimos, donde pudimos sacar estos datos que está comentando un poco Juanca, hablamos mucho de que el 57% de las empresas, casi 1000 empresas encuestadas, hablaban de que iban a soportar solamente un mes. O sea, hablamos de 29% solamente 2 semanas, de los cuales en el sector gastronómico es uno de los más afectados. Pero después de esto también, esta economía de guerra, de alguna manera, tiene una economía de posguerra también, de alguna manera. Entonces, nosotros de ACEPI justamente estamos viendo la forma de, por lo menos facilitar las condiciones para que esto también pueda soportar, el emprendedor pueda soportar este momento de crisis, pero que también después en la recuperación pueda estar sostenido, ¿verdad? Y que ¿Daron acá una respuesta concreta del BNF? ¿Se reunieron con la autoridad? Nosotros hoy tuvimos la primera reunión con la gente del BNF. Nosotros a todos los lugares a donde vamos traemos soluciones. Nosotros en el sector privado estamos obligados a encontrar soluciones a nuestros problemas.
Entonces entendemos de que por ahí el sector público tenga cierta burocracia, es algo un poquito más rígido. Entonces nosotros hoy hicimos un planteamiento, fue bienvenido, vamos a trabajar con nuestro nucleado, estamos hablando de 4.000 empresas ya hoy porque se está sumando al núcleo gastronómico la gente de hoteles, la Asatur, la CEPI, entonces todos estamos en un mismo carro, todos estamos con un mismo objetivo que es cuidar el empleo, cuidar la economía, cuidar que la gente no pase hambre, sortear esta crisis y volver a empezar y salir más fuertes entre todos, ¿verdad? Nosotros le hablábamos a la gente de BNF y le decíamos, hoy tenés acá 4.000 potenciales clientes, 4.000 potenciales clientes que en un grupo muy importante no está muy contento con la banca privada que salió a hacer promociones en medio de esta crisis, ¿verdad? Porque eso es lo que pasó la semana pasada entre el jueves y el viernes, donde dentro de su promoción había un mensaje de estamos contigo, pero pasaron 12 días donde nadie tuvo ningún mensaje de apoyo. Entonces, hoy trajimos este paquete aquí al BNF y por qué no potenciar y hacer que el BNF sea más fuerte. Finalmente el BNF de todos, es de los paraguayos, y hacer que esto crezca. Esto es un círculo y es un círculo que desde el sector privado vamos a hacer que crezca y que realmente salgamos más fortalecidos, ¿verdad? Nosotros creemos... Esto es la situación, Amalia, Roberto, entonces, y ven ustedes esas imágenes, estuvimos recorriendo diferentes locales aquí en zona del centro de Asunción que permanecen cerrados, locales principalmente de comida, otros puntos de encuentro donde era normal ver a personas reunidas, desayunando, comiendo algo de media mañana o el almuerzo, y a estas horas todo se mantiene cerrado y ese es el impacto desde el cual estábamos hablando justamente aquí con los encargados de estos rubros. Dale, Mariano, esta es la otra arista, una situación tan dificultosa, hay que buscar el punto de equilibrio, se sigue evaluando, justipreciando cuál va a ser la salida más correcta. Está en línea una televidente, Amalia, por una cuestión estratégica, la vamos a llamar Doña María, ¿no? Sí, le vamos a poner este nombre. Ella plenamente reconocida por nuestra producción y va a comentar un caso preocupante que afectó directamente a su hijo que llegó de los Estados Unidos, ¿no? Doña María, muy buenas tardes para el Sistema Nacional de Televisión. Roberto Pérez y Amalia les saludan. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntenos exactamente qué es lo que pasó. Su hijo dio positivo al coronavirus, llegó al país el pasado 19 de marzo desde los Estados Unidos vía Panamá, ¿no? Así mismo, sí, exacto. Él ya venía con con unos síntomas de tos y fiebre, mencionado por él desde el martes 17. Entonces, yo ya traté de tomar las precauciones. El tema era que él llegue a Paraguay, ¿verdad? Sí. Entonces, él realmente viene con tos y con fiebre. Fue aislado totalmente. Yo ni siquiera le busco el aeropuerto, pero en el aeropuerto pasó como si fuera, ni le tomaron la temperatura y también solamente le hicieron unas preguntas, un cuestionario, y él mencionó su estado. En ese cuestionamiento él menciona cómo estaba viniendo. Entonces, desde el día que él llegó, yo le encierro y empiezo a comunicarme con la gente del 154. Sí. Tal es así que me dicen que el sábado iban a pasar a mi casa a tomarle la muestra. El sábado de vuelta vuelvo a reclamar, como ellos no vinieron junto a mí, junto a nosotros, entonces vuelvo a reclamar y me dicen que depende del estado de su hijo pasarían, ¿verdad? Mi hijo ya estaba mejor, solamente él tenía un poco de tos, ¿verdad? Pero el sábado me comenta que tiene la pérdida del sentido del gusto y del olfato. Entonces me llama la atención, me comunico con mi médico de cabecera y me dice, ese es un síntoma bastante grave. Vuelvo a reclamar y no me dan la ayuda, ¿verdad? 4 veces llamé. Entonces tuve que pedir con otro contacto que por favor vengan a hacerle la prueba. Conseguí y vinieron a hacerle la prueba el martes 23 y dio positivo. Desde ese día que me pasaron el resultado del análisis, nunca más se comunicaron conmigo. O sea, ellos no saben si mi hijo está todavía aislado, si continúa haciendo todo el protocolo. Yo no lo veo desde que llegó, que pisó tierra paraguaya, ¿verdad? Entonces, es muy preocupante cómo no hay un control como dicen que sí hay un monitoreo. Ahora, no hay.
¿Él cuántos años tiene, María? 22. 22 años. ¿Él estuvo trabajando en estos países, en Sí, Estados Unidos? él se fue por el programa Work and Travel. Ya, es uno de los estudiantes. Dice. Sí, exacto. Sí. Ahora, él evidentemente vino con muchísimas personas en ese mismo vuelo que llegó a Paraguay, ¿no? Sí. Exacto. Y O sea, esas personas tampoco pasaron por esa prueba ni de temperatura, porque habitualmente estaban en el pasillo. Ahí No, pero la señora María está contando Sí. que en particular su hijo confiesa ante las autoridades que él ya venía Y con sí. síntomas del 17, 18, 19, 48 horas, ya estaba así. Él fue aislado cuando dice, señora, ¿dónde fue llevado? Él fue aislado en un dormitorio con su baño privado. Ella en le mi hizo casa, buscar. en mi habi- Sí. ¿O en su Él- casa? Yo ya preparé todo, yo ni le busco del aeropuerto, Sí. yo solamente le traen hasta mi casa, él entra solo y se encierra hasta el día de hoy, está encerrado. ¿Quién le lleva hasta su casa? Un transfer. Bueno, y él ya contactó con el transfer, o sea Sí. que todo se perdió prácticamente el seguimiento acabado que señala que se estaba haciendo ya desde los primeros días del mes de marzo en virtud a esta emergencia. Totalmente, sí. Es preocupante la situación porque ya Claro. son casi 10 días. Y es una señora muy responsable que Sí. supo cómo actuar, porque finalmente si no fuese por ella, a lo mejor se complicaba aún más. Y a esta altura lo más importante, aparte de la gravedad de lo denunciado, ¿cómo está su hijo de salud? Él está excelente. Él es joven, no tiene realmente ninguna síntoma, enfermedad de base y está recuperándose totalmente. Ajá. Yo le doy, o sea, lo único que le di fue paracetamol, pero ni un médico del ministerio o algo así, nadie me da una indicación. Yo por mi cuenta, con mis médicos particulares, pregunto, pero como él está bastante bien, solamente un poco de tos nomás ya tiene, entonces solamente eso tenemos, ¿verdad? Y hasta ahora esta prueba, ¿le hicieron una sola vez o ya le hicieron varias veces? No, una sola vez. El martes 24 fue la prueba. Sí. Él tiene que volver a hacerse el día número 14, que es el 1 de abril. Ahí vamos a ver que yo voy a tener que volver a reclamar para que vengan Sí. a hacerle, Sí. para que se le dé alta por lo menos del dormitorio donde estaba, ¿verdad? Pero del laboratorio central llegaron para hacerle la prueba. Así mismo, sí. O sea que y positivo, claramente, ahí está. Claramente. Ok, y para conocer un poco más, ¿cuáles son, ya cuando va avanzando la enfermedad, y eso para ilustrar a nuestra grandísima audiencia, es como un resfrío común, le aprieta el pecho, le duele demasiado la garganta, estornuda mucho, tiene flema? ¿Cuáles son los síntomas? Los primeros días que él mencionó, desde el martes 17, a él le dolía la cabeza, tenía tos y tenía fiebre. Después iba avanzando, le dolía todo el cuerpo, inclusive tenía chucho, ¿verdad? Sí. Y la tos era muy fuerte, no paraba de toser. Entonces, Es joven. y es joven, sí. pero desde que llega acá ya empieza a disminuir, pero sin ninguna medicación, ¿verdad? O sea, solo el paracetamol, como dije, y él, después se le incrementó el tema del sentido del gusto y del olfato que Sí. pierde totalmente. Y ahora, con respecto a la alimentación, doña María, ¿vos le estás haciendo algo especial o no? No, comemos sano. Comemos sano, Pero jugos, frutas, nada más. En esos primeros días no quería comer nada, ¿no? Pues no sentía. No. Y Totalmente inapetente. Lo del paracetamol es por recomendación médica, no automedicación. Por recomendación médica, si hay dolor o fiebre, nada más. Ya, no es que por hora le estás dando. No, No, para según nada. síntoma. Ahora él está sin medicación. Y mucho líquido, por lo menos jugo, Mucho agua. líquido. Sí, líquido, agua, jugo, y él está en una habitación que tiene un baño privado y también tiene mucha aireación. Sí. Entonces él hace su vida ahí. Yo ni siquiera le he visto más. Él usa todo desechable, Claro. justamente para tratar de hacer lo mejor que él, como si fuera no está en la casa. O sea que No, él se autoayuda, o sea que por la edad Exacto. misma él procura, pero uno nomás hace la proyección, si tiene un adulto mayor ahí ya se complica y ustedes también deberían rodearlo más. ¿Y la comida, eso cómo le pasan? ¿Por una ventanita, por la puerta? ¿Cómo hacen? En la puerta coloqué yo una mesa Sí. con todos los descartables, o sea, va la comida descartable. Él Sí. dentro del dormitorio tiene un tacho de basuras que él va juntando la basura. Al retirar yo la basura, ya con guantes, con alcohol, con todo eso, pongo en otro basurero totalmente su basura aparte y eso ya lo saco al basurero ya desinfectando, ayudín, alcohol.
para los recolectores también. ¿Y cuántos son en la casa, María? Tres Tres. personas. ¿Y Sí. ustedes planean hacerse la prueba también? ¿Le van a pedir al ministerio? Yo pedí que que nos hagan la prueba y me dijeron solamente si hay síntomas. Okay. Si no hay síntomas, no hay necesidad. Si no hay síntomas, entonces estamos sí, eso aislados totalmente nosotros también. No salimos de la casa, nadie entra, nadie sale. Señora, primero que nada felicitarle por la valentía, porque todos estamos muy inmersos en esto, más allá de todo cuanto pueda significar, y también una llamada, pero gravísima, de atención a las autoridades del ministerio. Y el amor de madre primero, la intuición por el otro, Sí. y finalmente si no fuese por su insistencia, a lo mejor se iba a complicar la situación mucho más. Supongo que le dijeron que usted no cuente exactamente al vecindario, porque también hacen como una suerte de resguardo. Lo cierto y concreto es que uno tiene que partir de la premisa de que el de al lado tiene, y así generar más responsabilidad a la hora de cuidarse. Exactamente, sí. Estamos completamente encerrados en la casa y como no salimos, entonces tampoco no hacemos público ni nada por el estilo, sino que tratar de hacer el protocolo lo mejor que se puede hacer para resguardarnos nosotros y los demás. Claro que es lo más importante, ¿verdad? Así Bueno, mismo. por lo menos ya está recuperándose su hijo. Ahora me preocupa la cantidad de paraguayos extranjeros que vinieron en ese Exacto. vuelo. Él trató con el transfer, o sea que de por sí, y por sobre todo decía vos, Amalia, qué pasó con los otros, pero ni se hicieron el seguimiento al que dijo yo me siento mal hace 2 días, por eso tengo te fiebre, digo. pues supongo le detectaron ahí la temperatura, por eso ya describía muy bien la señora que se volvió inapetente y demás. No es muy fácil. Bueno, su nombre, repetimos, le pusimos nomás María por una Sí, cuestión le pusimos el nombre estrategia. ficticio. ¿Algo que quiera agregar, señora? No, que en primer lugar que no entre el pánico, porque nosotros acá dentro de la casa estamos sumamente en paz, tranquilos y con mucha fortaleza. Y seguir el protocolo no es tan complicado, es educarnos un poco más sencillamente, ¿verdad? Y entonces poder realizar todos juntos, podemos hacer esto, pero hay que ser responsables. Es lo único que nos puede llevar adelante, ¿verdad? La responsabilidad y justamente mantener la calma, porque no es grave en pacientes sí con enfermedades de base, como se dice, ¿verdad? Sí. Y los ancianitos. Y cuidarnos entre todos. Esa es mi recomendación. Fuerte Doña abrazo. María, muchísimas Muchas gracias por su sí. tiempo. Bueno, y pronta gracias a recuperación ustedes. para su hijo Qué también. bien que habla, ¿no? Qué bien que Muchísimas explica. gracias. Súper Gracias. explícita. Que, Sí, Roberto, ahora- 2 cosas me quedan acá. Los demás, que no Sí. sabemos dónde están, quiénes Sí. son, ¿Y nada. cuántos habrán entrado en otros vuelos también? A lo mejor con las... Porque él ya fue sintomático. Claro. Está el asintomático que vos... Y avisó. Y sí. Dentro Porque del miedo la que trampa uno- en esta patología está que no es que se manifieste de manera inmediata. Claro, lo que pasa es que ahora vos tosés y estornudás y todo el mundo ya te tiene miedo, pero él se animó y dijo, Sí. tengo estos síntomas, inclusive le avisó a la familia. Eso por un lado, todos los que puedan estar contagiados ya. Y por otro lado, le escuchaba a doña María, dice, tengo una pieza con un baño donde él está y las comodidades que pueda llegar a tener y todos los cuidados que ella le puede llegar a dar, pero... Sabemos que este es un país pobre, Sí. donde miles de familias viven prácticamente hacinadas en una casita de 2x2. O sea que ahí es donde a mí me preocupa lo que tiene que ver con la propagación del virus, ¿verdad? De hecho, lo anticipamos hoy viernes a las 13 en vivo, en directo. Adoración y Eucaristía, extraordinaria bendición Urbi et Orbi de Roma al mundo entero. Amalia. Día histórico para la Iglesia Católica y que espera que el Papa también dé algún mensaje posterior. Esto va a durar 1 hora aproximadamente, Roberto. Y después vamos a explicar lo que es una indulgencia plenaria. Bueno, el gobierno ante la andanada de críticas finalmente revió y por lo menos se llega a el anuncio, un 500.000 por familia vulnerable, ¿no? Eso y que también le dio de alguna u otra forma un respiro al tema de las llamadas. Muchas familias ya se pudieron inscribir. El jefe de familia es el que va a recibir finalmente la tarjeta y veremos si esto trae de alguna u otra forma un alivio también. Bueno, acá vamos con este material. El presidente de la República anunció este viernes en Palacio de López que el subsidio inicial de 230.000 guaraníes se elevará a 500.000 para las familias vulnerables y que están viendo con la Secretaría de Emergencia Nacional para que esta asistencia pueda llegar en el menor tiempo posible a los beneficiarios y sobre todo sin politizar este proceso. Se va a llegar a 500.000. Nosotros teníamos esos 230.000 que habían, eran sin la aprobación
de la ley que nos aprobó el Congreso de la Nación, ¿verdad? Entonces ahora que nos aprobó el Congreso de la Nación, eso eran con disponibilidad sin tener en cuenta los recursos adicionales que vamos a ir utilizando de acuerdo a las necesidades, ¿verdad? Ojalá que no nos haga falta utilizar todo de acuerdo a las necesidades, pero ahora que contamos con esos recursos, yo aprovecho ya para informar que el aporte de la semana que viene de 230.000 va a subir a 500.000. También anunció que se buscará canalizar adecuadamente esta ayuda, pues desde un principio se generaron inconvenientes y críticas de la ciudadanía que no podía siquiera registrarse en su municipio o en los números habilitados por la Secretaría de Emergencia para poder acceder a este programa de ayuda que se denomina Ñangarecó. Por su parte, el viceministro de Administración Financiera, Oscar Llamosas, hizo referencia a la posibilidad de recortes de salarios y sobre todo beneficios adicionales que venían percibiendo determinados funcionarios públicos y que la ley de emergencia recientemente promulgada habilita al Poder Ejecutivo. La ley de emergencia ya suspende los pagos del subsidio familiar. Entonces, de esos 600 millones de dólares ya están suspendidos el pago de unos 70 millones de dólares. Por otro lado, en el decreto de racionalización que el presidente firmó hace unas semanas, también ya se suspende o se hace un recorte al pago de las horas adicionales. Ahí la estimación estamos hablando de unos 10 millones de dólares aproximadamente. Entonces, finalmente es importante que se tome conciencia de qué monto estamos hablando. Obviamente todo es importante hoy en día para atender la situación. El presidente de la ANDE, Luis Villordo, a su vez, recordó que la ley de emergencia contempla la exoneración del pago del servicio de energía eléctrica durante los meses de marzo, abril y mayo para los usuarios que en el mes de febrero tuvieron un consumo de hasta 500 kWh mes, y quienes hayan sobrepasado esa cantidad podrán refinanciar los pagos hasta en 18 meses sin intereses. Todas aquellas personas que pagan hasta el momento, que pueden verificar en sus facturas de que han abonado hasta la suma de 221.000 guaraníes aproximadamente en el mes de febrero, lo cual significa aproximadamente un consumo de 500 kWh mes, estarán exoneradas de pagar las facturas por el servicio de energía eléctrica en los meses de marzo, abril y mayo. Villordo también fue categórico en señalar que la ANDE, ante la crisis actual, no realizará ningún corte de energía eléctrica a sus clientes. De que en este momento la ANDE no procederá a un corte del servicio de energía eléctrica. Una vez que se normalice todo, vamos a comenzar a llegar a cada uno de los usuarios de tal manera a poder conocer la realidad y poder realizar un fraccionamiento de los pagos de las personas que eventualmente no estén alcanzadas por esta ley de emergencia. El costo de estas exoneraciones representará para la ANDE unos 45 millones de dólares. Estos recursos saldrán de los 1.600 millones de dólares aprobados recientemente por el Congreso en la ley de emergencia sanitaria. Bueno, está en línea el doctor Juan Carlos Portillo, director de redes del Ministerio de Salud. De hecho, ya maneja el contexto, Amalia, pero no obstante podemos reilustrar a la audiencia, ¿no? Vamos a darle seguimiento a esta denuncia que presentaba doña María, este nombre ficticio que le dimos a esta mujer cuyo hijo llegó de los Estados Unidos, pasó por Panamá y está con resultado positivo de coronavirus. Doctor, muy buenas tardes para el Sistema Nacional de Televisión. Buenas tardes, un saludo cordial a ustedes allí en estudio, a las órdenes. Doctor, ¿conocen de este caso? Sí, efectivamente, es un caso que está bajo seguimiento por el Ministerio. Hay que destacar que no solo el paciente fue objeto de control, de toma de muestra por parte del personal del Ministerio y procesamiento por el Laboratorio Central, sino que hay alguien del entorno familiar a quien también posteriormente ya fue también objeto de toma de muestra y se está guardando el resultado laboratorial. Hay que tener en cuenta algo que creo que es importante, ¿verdad? Cuando en principio el 80% aproximadamente de los casos de infección por coronavirus cursa como una forma leve. En ese contexto, la recomendación del Ministerio es manejo domiciliario, ¿verdad? Con medidas de aislamiento individual, que creo que ya son conocidas cuáles son estas medidas, lavado frecuente de manos también,
y digamos en caso de alguna evolución no acorde a una forma leve, que básicamente estaría dado por fiebre alta persistente o falta de aire, sensación de ahogo, dificultad respiratoria, es cuando se recomienda la consulta en una instancia hospitalaria, ¿verdad? Fuera de ese contexto, perfectamente respetando las medidas de aislamiento, se puede manejar con tratamiento sintomático a nivel del domicilio del paciente. Menciono puntualmente que en este caso hay en el entorno familiar alguien más que está siendo objeto de estudio, así que en ocasión del contacto para entrega del siguiente resultado y al momento de hacer alguna valoración en ese digamos en ese domicilio, el ministerio tendrá digamos la facilidad de llegar de una vez a 2 pacientes en el caso de que salga positivo el estudio, ¿verdad? A ver, doctor, vamos por parte. Con respecto a ese punto que usted dice, que un familiar ya fue sometido a otra prueba, lo que nos dijo la señora María es que ella hizo esa consulta, ¿verdad? De que si uno de ellos tenía que hacerse la prueba y le dijeron que no, que era según síntomas y que su hijo debería hacerse nuevamente la prueba el 1 de abril próximo. Claro, el tema es así. Se hace un seguimiento laboratorial posterior, o sea, primero con fines diagnósticos, ¿cierto? Sí. Si la evolución es, digamos, la que todos esperamos, de una forma leve, que transcurrido un tiempo tiende a autolimitarse, a curarse, digamos, ¿verdad? A que los síntomas desaparezcan, posteriormente hay un control laboratorial, no solo uno, son 2 controles laboratoriales a los que debe ser sometido el paciente antes de que pueda decretarse el alta. Sí. ¿Verdad? Y eso está protocolizado, está estandarizado. Entonces, doctor, en este caso estaríamos aguardando el cumplimiento de los plazos, digamos, que están establecidos para proceder a una siguiente toma de muestra. Y teniendo resultado negativo, 48 horas después se repite para corroborar el diagnóstico anterior, ya sin cuadro clínico presente, sin síntomas, con lo cual estarían dadas las condiciones para el alta, digamos. Pero esto estamos hablando a futuro, no es todavía el caso. Bueno, pero volviendo a la denuncia de la señora, ella concretamente decía que su hijo salió el 17 de los Estados Unidos, llegó acá a Paraguay el 19, que él manifestó a las autoridades aeroportuarias y también a los trabajadores de Blanco que él acusaba síntomas ya por 48 horas, pero que no se le hizo el seguimiento, que él tomó un vehículo, fue a su casa, que la señora madre al tercer día tuvo que recurrir a instancias ya particulares con ciertos contactos para que le administren los cuidados y que le sometan al test, que en reiteradas ocasiones pidió el auxilio, pero que 154. no reaccionaron en consecuencia, y que finalmente se pudo haber perdido el nexo entre los otros pasajeros, incluyendo el trabajador de volante que lo acercó hasta su casa. Entiendo el punto, Roberto, entiendo. Bueno, en ese caso, digamos que puede ser que haya habido algún tipo de debilidad, digamos, del mecanismo de control. Estamos trabajando incesante e incansablemente para ajustar todo, inclusive la capacidad del 154 al inicio de su entrada en funcionamiento se vio sobrepasada por la gran demanda. Fuimos ajustando también la permanencia de recursos humanos del ministerio, apoyando en los distintos puestos de entrada. Hay que tener en cuenta que en las últimas semanas el movimiento transfronterizo en distintos lugares, incluido aeropuertos o pasos terrestres, fue aumentando también por, digamos, el retorno masivo de connacionales que estaban en el extranjero. Pero el ministerio está arbitrando todos los mecanismos que están a su alcance, inclusive para el seguimiento ya se incorporó a otras instituciones del Estado de manera a ayudar, sobre todo en la cuestión logística del seguimiento de los pacientes,
porque esta no es una tarea que habitualmente el ministerio haga, el seguimiento domiciliario de un enfermo, solo que hubo que diseñar un protocolo, un modelo que permitiera esto en el afán de mantener a la población en general y particularmente a aquellos que presentaran síntomas de sospechosos o confirmados de una infección por este coronavirus, de manera a que se mantenga el aislamiento, la cuarentena, ¿verdad? En todo caso, en este punto particular, en lo que refiere a este paciente, yo puedo confirmar que de la Dirección General de Vigilancia de la Salud ya están en conocimiento, ya manejaban el nombre, ya manejaban el caso por nombre, por su nombre inclusive, y con su mapa epidemiológico de casos, que inclusive motivó la realización de una prueba diagnóstica en otro integrante del entorno familiar. Bueno, doctor, suponemos que no es muy fácil, como bien dicen a veces los pilotos en vuelo, hay que ir corrigiendo, son estrategias, vamos aprendiendo todo, un protocolo bien complicado, pero lo cierto y concreto es que la ciudadanía por lo menos trata de ayudar, a pedido también de ustedes, pues en la medida que administren mayores datos, probablemente se vayan ajustando más y más a la manera de llegar a encarar un procedimiento acabado, ¿no? Es así, y bueno, hemos empezado a tener datos, digamos, positivos en lo referente al impacto de las medidas restrictivas. En cuanto al control se refiere, es importante que la población siga acatando las indicaciones, las recomendaciones que se dan desde el Ministerio de Salud como de otros organismos del Estado que están colaborando activamente en esta lucha titánica, que es la de tratar de enlentecer, tratar de limitar la propagación del virus, ¿verdad? Va a ser imposible evitar que haya contagio. En todo caso, necesitamos retrasar la propagación de manera que, por un lado, el sistema sanitario termine de prepararse y, por otro lado, también evitar un pico de pacientes, un gran número de pacientes que podría abarrotar los servicios de salud, ¿verdad? Que vemos que está pasando en otros países, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, donde la situación está realmente descontrolada. Cualquiera puede constatar esto a partir de las noticias. Nosotros, sin embargo, vemos que tenemos una afluencia muy baja de pacientes que llegan a los servicios. La curva de distribución de las infecciones respiratorias agudas se mantiene siguiendo su comportamiento histórico de los últimos años. También de la misma manera se está comportando la curva de notificación de casos de pacientes con enfermedades respiratorias agudas graves, hospitalizados, ¿verdad? Que más bien tiende a mantenerse en el rango histórico de años anteriores. Inclusive hay otras enfermedades cuya frecuencia se está constatando que están disminuyendo, y todo relacionado con la cuarentena. Sí, señor. Bueno, doctor, agradecemos y muchas gracias por su tiempo para Con Cara Nueva. Hasta luego. Gracias a ustedes, hasta cualquier momento. Juan Carlos Portillo, Sí. Finalmente él también dice, íbamos de alguna manera tratando de encontrar, no fue fácil, admitió, ¿verdad?, que se Hay perdió algunas el contradicciones, seguimiento. pero... Sí, él lo que nos explicaba del protocolo, que después de saber que Amalia Sí. Coutinho ya venía en una lista especial, Sí. pero ese seguimiento, o sea que el gancho se perdió, de acuerdo a la denuncia de la señora María. No te enojes conmigo, Sí. pero yo le creo a doña María. No, yo también le creo a doña María, pero lo que terminó el doctor Portillo asumiendo en una parte que efectivamente eran muy nuevos en ese protocolo, Sí. y que finalmente ciertas vulnerabilidades pudo haber denotado el sistema. Y lo que sigue preocupando, la cantidad de personas que ingresaron y que no respetaron la también cuarentena. dice, No es que no vuelvan nuestros compatriotas, pero que se respete. Aparte que hay que decir esto, aunque de alguna manera suene complicado, en algún momento se va a perder nomás lo del control. Sí. Porque lo que ellos dicen es, dentro de lo posible, tratar de seguir martillando para evitar que se disparen. Y en general, entonces, él concluye que efectivamente Sí. se puede notar que las estadísticas están ahí, los números como habitual. O sea que ahora mismo estos números todavía denotan rangos normales. Sí. O sea que lo que hay que, por eso insiste que este fin de semana va a ser clave otra vez los siguientes días. Acá es ganarle tiempo. Como decía la vez pasada. 33 grados la temperatura actual. Vamos a seguir con más información y ya recibimos a Emi. Emi con el WhatsApp Ciudadano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querida?
Y por antes, Roberto, ahora vamos a irnos a ver los videos ciudadanos al 0985303000. Recibimos tus mensajes, tus videos y a continuación vamos a compartir qué es lo que nos enviaron desde Alberdi, departamento de Ñembucú. Este video donde se ve a un joven brutalmente agredido, según la fuente, por agentes policiales. Cuestionados los agentes de esta comisaría. Veamos. Según los vecinos, los policías agredieron de una manera brutal a este joven que no se encuentra en condiciones de salud, según los pobladores de Alberdi, departamento de Ñembucú. Compartimos ahora otras imágenes donde vemos a jóvenes, en este caso no realizando saqueos, sino siendo violentos e ingresando a un centro comercial. Pero ustedes saben para qué, para robar bebidas alcohólicas. Observemos estas imágenes. Con tapabocas, tenían guantes, capuchas y un mazo en la mano. Rompieron el vidrio de blindex de este centro comercial que es de San Lorenzo, un city market ubicado en la ciudad de San Lorenzo. Se robaron bebidas alcohólicas nada más y huyeron raudamente. Hasta el momento no se tienen datos de estos jóvenes. Ahora vamos a ver a unas señoras de un departamento, aparentemente del departamento de Misiones, que están pidiendo alimentos, pero lo realizan de una manera bastante, no de la manera correcta. Instan al saqueo. Escuchemos. Porque obrero afrentar, entonces lo mondata leche, lo mondata la oía, lo mondata, lo mongaru de familia. Porque manejo hoy peor de la trabajo, porque está hoy a madre día a día un papuacue, porque día a día hoy un momento a las cosas, y peor de la trabajo, obrero cotemea, porque la rico, ojo, todo abrir el negocio, yo voy a pedir a los yoguanas, ahora no lo recuerdo los yoguanas, va a echar los yoguatas. Señora, me va de acuerdo, la gobierno no responde y no pequeta hoy me jaba bicha cambú mía pero no es la más segura. Va de acuerdo porque para pago la hora de trabajo, se va por casa Medina, ya la hija se yo coma y que. Hay muchas necesidades en todas partes. Recibimos también un video de una mamá con sus hijos pequeños pidiendo alimentos. Ella dice que ya no tiene que darles de comer. Veamos. Iba ahí la situación, ahora no lo entendéis. Va esa para la quicuera de licencias, está hoy teléfono, hoy no tendéis ya tercera edad, mayor de edad. Hoy ni tata a ver nada, no te llama y nada, se pone una y no te harina cuicue, mire, a ver la amistad pecha, iba ahí te la actitud, no lo recuerdo, un arabre de ciclador. Ayer duré, por favor, la del Estado que ayudo. Chaime Taula Nueva San Miguel de la una pitacota. Que será Ramona Sosa. A la semenbicuera. Ahí pota ayudo. Por favor. A ver, iba ahí la situación, ahora no lo entendéis. Va, esa para ahí veíamos la dura realidad de muchas de las familias, de los asentamientos, de distintos barrios más humildes de nuestro país. Y queremos compartir también lo que pasa en el barrio Las Colinas de Itagua, porque ahí las vecinas se unieron para llevar alimentos a sus vecinos. ¿Cómo lo hacen? Con una olla popular. Estamos
acá nuevamente haciendo la comida para los chicos, acá del barrio Las Colinas, acá con la mamá Natalia y la otra señora también. Están haciendo la comida para los chicos. Estamos esperando aporte de mucha gente. Necesitamos nosotros porque tenemos muchos niños acá en el barrio y a nombre de ellos le pedimos a cada uno de ustedes para que nos ayude un poco para seguir. Hola gente, ya estamos culminando nuestro recorrido de hoy del almuerzo y una vez más nos sentimos muy felices acá con la compañera Nati y nuestro chofer, vecino, amigo Ricardo. Gracias a este muchacho pudimos hoy salir a repartir otra vez la comida. Ellas piden una ayuda de la ciudadanía para poder seguir alimentando a sus vecinos que más necesitan. Y pasamos a otra ciudad, San Antonio en Encarnación, donde los vecinos están retirando mandiocas de un productor que con un corazón gigante fue a repartirle. Lo malo de todo esto es la aglomeración de personas. Mà vào lấy biểu ta làm mandi ô có với ai nào là mandi ô để yêu dạo đây nè. Ahora vamos al mercado de abasto y ya tenemos noticias de lo que ocurrió a tempranas horas. La aglomeración de gente que intentaba ingresar porque aparentemente se quedaron por largas horas los amigos ahí esperando entrar al concurrido mercado de abasto. Veamos. A la de Abasto Central, allí y las 4 de la madrugada, señora, me había dado arigoría con año pues ya vamos yo Abasto Central. Mà bố lo ý thấy cái là phải là no moita tem policial dirigida a ver la tránsito y no te trae yo la de gobierno, o sea va ando agilizar mà la pesa o pa ambalo y tal yo cuenta te con vos te la Abasto Central ha ya jala virore. A ver, ahora yo voy en el tiempo va a ser pues te me se gusta en el cliente que estamos a venir hoy a la ya evita problemas que tengo que hacer circular para el mejor ya evita la mercado ya va a poner. Y el caos continuó durante todo el día. Pasamos a otro tema. Ahora vamos a hablar de otro pedido de ayuda que realiza un vendedor ambulante que tiene varios hijos. Él exige la ayuda de las autoridades porque ya no tiene que comer. Soy un humilde trabajador de la calle y estoy viendo que el gobierno no se está acordando de nada. Yo repartí supuestamente de la víveres, marito. Me mandó antes de elecciones a Guamía, me dice la peruana, es que me acaba de prometer. A tarde diario más. Malisha ore logró ni hacer la lluvia ni a papá era Ana pero venía a vender porque ore varias patas más ahora acá hay como está la libre acá hay como partita mi hijo fuera se lo ve a Roque Santa Cruz Nelson la mía del Gonzalo se la diario de allá o sea yo repartita y ella más y mando ahora es vendedor humilde vendedor de la calle que tenemos todos nuestros hijos a Pepe y Motaipa va y golpea a hermano fuera ore varias patas más ore ahí de la calle el Magana y mandó ahí. Saben cosas aquí, me ando a escuela misma de papá, y papá de manejar también. Marito, me mandó a ver elecciones a mi mamá dice que fue a esperar de operador fuera ni. Ahora vamos a compartir una bendición de una abuelita llamada Alicia Ramona Ocampos, viuda de Torres de 96 años. Ella pide a la ciudadanía que no salgan de su casa, nos da una bendición muy linda y escuchen sus palabras. Sea Alicia Ramona Ocampo, viuda de Torres, con 96 años. Ayururente lo vea ver, ya portar ni enderoa ver. Ya yo hijo para mí, ya no perdonan para mí, allá y mío ni un día, PTIM, allá y co, agua, tranquilo,
ni ande país, ni ande estame. A rogar la presidente, ni ande yarabe, hay familia fuera, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga al Paraguay y al presidente de la República. Sea Lindas las palabras de doña Ramona, gracias por sus mensajes al 0985-303000. Recepcionamos todos y mañana vamos a compartir más de los videos ciudadanos. Amalia, Roberto. Gracias, Bueno. Emi, muchas gracias. Y seguimos instando a nuestra audiencia a que participen a través, son los protagonistas de nuestras entregas informativas. Bueno, ya tenemos la señal, la emblemática Plaza de San Petrus, ¿sí? Rezando por la salud del planeta, el Sí. Papa Francisco por Canal 9. Esta oración que se va a realizar, Roberto, a partir de las 13 horas y que realmente el mundo está hoy por hoy expectante ante esto. Recordemos la cantidad de gente que siguió estas misas que fue dando él también en distintos horarios y ahora esto que es extraordinario. La plaza vacía Sí, últimamente, sí. también como clara señal de una situación que a todos nos preocupa. A la vuelta de la pausa le podemos buscar a un sacerdote que nos explique brevemente qué es lo que significa la indulgencia plenaria que va a conceder el Papa a partir de las 13 a través de esta oración. Una oración que rompe todos los esquemas. Generalmente se hace en Navidad o Domingo de Pascua. O Domingo de Pascua. Sí. Va a ser un Urbi et Orbi extraordinario. 12:36, esta es la señal que tenemos a estas horas. A las 13 horas arranca puntualmente. Raúl Garín estuvo muy temprano conversando con el ministro Acevedo. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto, Amalia y a todos los televidentes. Estuvimos efectivamente hablando con el ministro del Interior, Euclides Acevedo, y lo llamó de esta manera a Julio Mazzoleni, el ministro de Salud. El capitán es el que va a decidir. Esta tarde va a ser fundamental para saber o no si se extiende la cuarentena total. Él habló también acerca de la conciencia ciudadana, de que tienen que tomar conciencia y no viajar, por ejemplo, en Semana Santa al interior, que se queden en sus casas para tratar de concienciarse. Además, habló acerca de una persona detenida por apología al delito, esta persona que difundió el audio que supuestamente iban a saquear un supermercado. Este hombre ya fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. Rápidamente lo identificamos. Vamos a escuchar lo que mencionaba el ministro del Interior, Euclides Acevedo. Allá pues sacará con la capitán Mazzoleni porque él tiene la responsabilidad de conducir la política sanitaria del gobierno y por lo tanto del Estado, y va a depender de su diagnóstico científico para que se tomen las medidas adecuadas. Acá no nos va a salvar ningún tipo de superstición, nos va a salvar los médicos y la ciencia, la fortaleza de las instituciones y por sobre todas las cosas la solidaridad social, que no es sumisión sino que es disciplina ciudadana. Y bueno, vamos a tener que recurrir la Semana Santa por esta vez, por este año, y espero que sea por última vez. No será la semana de turismo, sino que será una semana de sacrificio, porque con el sacrificio va a venir la resurrección social. No, esta cuestión de los payasitos es casi te diría una cuestión de mal gusto, pero eso ha sido ya superado. La policía está recibiendo instrucciones de que tiene que actuar con firmeza, pero con respeto. La ciudadanía regala un pedazo de su libertad y el Estado tiene que responder con firmeza, pero respetando absolutamente los derechos ciudadanos y no caer en abusos. Los abusos, los excesos no serán tolerados. Bueno, escuchábamos al ministro del Interior, Euclides Acevedo, mencionando también una parte muy importante acerca del abuso de poder por parte del grupo Lince. Y hace cuestión de minutos también estaba recorriendo un video en donde un policía le daba de comer mandioca sin cocinar a una persona detenida por violar la restricción sanitaria. Están ya tratando de identificar a estos agentes que efectivamente no representan a la fuerza de seguridad, que no están haciendo bien su trabajo, Roberto, Amalia. Bueno, veremos, Amalia. De hecho, todo hace suponer que sí, ¿no? Y sí, lo que sí esperamos es que este fin de semana esa rebeldía sin razón que vimos el fin de semana anterior
no se repita. No le demos un trabajo extra a la Policía Nacional. Yo creo que entramos de alguna manera en una. Puedo decir que en esta semana entramos más en conciencia. Sí. De hecho, que aquel padre que quiere a su hijo, estimo que todos queremos a nuestros adultos mayores, nuestros padres, nuestros abuelos. O sea, ¿qué pasa? Cuadro, de hecho, muy esperado. Finalmente, ayer ya decíamos, esta es la proyección de 5 a 9, 2 casos concretos, Amalia. A ver, a partir de las 20 esperamos el Twitter de Mazzoleni generalmente con las cifras, ¿verdad? Y ahora al mediodía generalmente el Ministerio de Salud, para la gente que no sabe, ahí va desglosando lo que tiene que ver con los casos confirmados por edades. A ver, de 5 a 9 años se mantiene Pérez con 2 confirmados. De 10 a 14, uno solo, al menos por ahora. De 20 a 21, ojo con esto, 7. De 20 a 24, con 7. De 25 a 29, 4 casos concretos, ¿sí? De 30 a 34 años con 7. De 35 a 39, ¿cuántos casos son? 5. 5. Sí. De 40 a 44, 6 casos. De 45 a 49, 2 casos. De 50 a 54, 9 casos. Ojo con ese. Ojo con ese número. Entramos 55 a 59, ahí. 4 casos. 4 casos. 60 a 64, ya la franja etaria de riesgo. 4 nuevamente. Y de 65 a 69 años, 1. Atención con esto porque era lo que Juan también nos marcaba ya al inicio del informativo. De 20 a 24 años, esto teniendo en cuenta nuestra población, ¿verdad? 7 años. De 30 a 7 confirmados. De 30 a 34 otros 7 y de 50 a 54, eso es lo que preocupa. 9 casos. Sí, bueno, estoy mirando acá con insistencia una nómina que de hecho va preocupando, ¿no, Amalia? Como bien decía, en cadena nacional, a las 20 puntualmente, a través de su cuenta de Twitter, Mazzoleni, siempre da a conocer una cifra que dentro de todo ellos creen que se van comportando dentro de lo estimado, ¿no? Sí, y si miramos la curva que está más abajo, por lo menos de esto, y se mantiene, ¿verdad? Con respecto a lo que teníamos ayer, antes de ayer, todo lo que tenemos de la semana, ¿verdad? Que venimos repasando. Bueno, ya estamos atentos a la transmisión. Por otro lado, el ministro de Defensa se constituyó en el departamento de Amambay para verificar las tareas. Esta que llamaban y mucho la atención, muy pictórico el cuadro. Alambraron la frontera, pero son 200 kilómetros, ¿sí? Seco. Decía, se hace lo que se puede. 2 líneas de alambre con púas. Y no tuvieron de otra realmente, Roberto, teniendo en cuenta también lo que pasaba con el presidente brasileño Bolsonaro, que decía que son algunas familias que no se pueden evitar, pero finalmente, sí, esto fue lo que se dio. Una de las zonas más conflictivas en relación al ingreso de extranjeros a Paraguay es la zona de Amambay, justamente en Pedro Juan Caballeros, donde se implementaron la mayor cantidad de medidas restrictivas, sobre todo el intento de colocar militares en las fronteras secas para impedir el ingreso tanto de brasileños como otros extranjeros por ese sitio. El ministro de Defensa visitó la zona para verificar cómo se está llevando adelante el cierre total de fronteras. La disposición es el cierre total de la frontera en este momento. Nadie entra y nadie sale. O sea que es muy complicada la tarea aquí por la extensión de la línea de frontera. Nosotros tenemos que comprender de que tenemos una línea de frontera de 438 kilómetros de frontera seca con el Brasil. Y es una extensión que requiere mucho empleo de los recursos humanos. De manera que se está tratando de canalizar los puntos de control para que las medidas sean más eficientes. Es muy difícil lograr el 100% de control sobre todos los que pretendan ingresar, pero se está haciendo el esfuerzo necesario para llegar a un máximo porcentaje de control. ¿Tiene personal suficiente para cumplir esa disposición? Estamos cumpliendo acá, justamente el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta estaba comentando que tiene más de 120 hombres acá en la línea de frontera con Punta Pona. No es fácil, vuelvo a decir, el control por la extensión de la frontera, pero se está haciendo
el esfuerzo necesario, pero tampoco va a servir de mucho cerrar las fronteras si por dentro nosotros internamente no tenemos la conciencia colectiva de cumplir con todas las disposiciones sanitarias establecidas por el gobierno. El comandante de las Fuerzas de Tareas Conjuntas informó al ministro de Defensa el sistema operativo implementado en la zona de Pedro Juan Caballero hasta los límites del departamento de Amambay, en donde más de 100 hombres han sido apostados para proteger la frontera con el Brasil y evitar el ingreso de personas que no solamente se hacen en automóviles, sino también a pie y en motocicletas. Los militares explicaron al ministro de Defensa las medidas implementadas en la zona de Pedro Juan Caballero, en donde existe una gran cantidad de acceso al lado paraguayo. Entre las medidas estaban la instalación no solamente de neumáticos por parte de la ciudadanía, sino también de tambores y hasta un vallado con alambres de púa. Es un escenario complicado porque es prácticamente dos ciudades en uno o en una ciudad. Entonces ustedes ya son, y que están apreciando de que la frontera es bastante complicada porque prácticamente son dos, vamos a decir, autopistas y que están unidas prácticamente, y ese escenario no es fácil de controlar, más todavía que tiene varios accesos donde pueden pasar vehículos livianos, motociclistas, como también gente, peatones. Entonces siempre ese control es complicado y se busca, normalmente se gestiona y parte de la iniciativa del personal para que ese control sea optimizado y que se tenga una mejor también administración del recurso humano que está realizando esa tarea del servicio de seguridad. El ministro de Defensa señaló que se seguirá evaluando la situación y, de ser necesario, ver la posibilidad de que continúe estas restricciones. No obstante, todo dependerá de las reuniones en donde se tomen las decisiones en conjunto a nivel del Estado.